Señor Presidente del Congreso, excelentísimos señores jefes de Estado, amigos de todas las naciones, pueblo peruano. Saludo la presencia de los jefes de Estado, las delegaciones extranjeras y la expectativa nacional en esta hora en que nuestra democracia se consolida, pero en la que además, por vez primera, y tras 60 años de camino, un representante aprista llega a asumir el alto destino de jefe de Estado. Y ratifico al comenzar estas palabras que, elegido por el voto de la mayoría absoluta de los peruanos, debo repetir ante la nación que mi compromiso es con la totalidad de sus ciudadanos. Compromiso ante el pueblo y con el pueblo para construir un gobierno nacionalista, democrático y popular que dé respuesta a la crisis histórica y a la situación actual, echando al mismo tiempo las bases de una sociedad autónoma y libre de la que se eliminen la injusticia, la explotación y la miseria. Juro por ello, ante el Dios de nuestros mayores, ante la esperanza del pueblo y ante el futuro, que cumpliré ese compromiso sin dar paso atrás y sin defraudar a los peruanos, y lo haré con toda la nación a pesar de la dura realidad en la que hoy día recibimos el poder. Más dramática y difícil no podía ser la tarea, pero a la vez más hermoso y trascendental no podría ser el reto. Y porque la historia se abre paso en la crisis y a fuerza de dolores, venimos ante el país y ante nuestros hermanos de otras tierras a reiterar nuestra fe de hacer algo grande en la historia, a pesar de los problemas que ahora nos aquejan. Debemos, señores, comenzar planteando qué situación atraviesa nuestro país, luego anunciar las razones históricas de la desigualdad, para entonces explicar el tipo de Estado que deseamos y concluir con las respuestas concretas que daremos a los problemas de la deuda externa, la inflación, la parálisis productiva, la subversión, la moralización y el retorno al principio de autoridad. ¿En qué situación recibimos hoy el poder? En el marco de la crisis internacional que afecta a las naciones más fuertes, ellas, reservándose la alta tecnología y cerrando sus fronteras a nuestros productos, se defienden merced al proteccionismo y al implacable cobro de la deuda que en los últimos años el intercambio desigual entre nuestras materias primas contra sus productos industriales fue generando como una hipoteca en nuestro destino. Eso añade a nuestra pobreza histórica el costo de pagar la crisis mundial, paralizando nuestras fábricas y disminuyendo el consumo de las mayorías. Pero los efectos de esa crisis, sumados a la estructura deforme e injusta de nuestra sociedad, se han visto también agudizados por la aplicación de políticas erróneas, cuando no interesadas, que se traducen hoy día en índices económicos y sociales que toda la nación conoce y sufre. La inflación o aumento de precios que en los últimos años fue sucesivamente del 73, 74, 125 y 110%, avanza inexorable y ya pasada la mitad del año hacia el 200% de la hiperinflación. El desempleo, enfermedad del centralismo, ha aumentado al punto de tener solo 35 de cada 100 peruanos una ocupación estable y un salario que en sus niveles mínimos llega a la suma mensual intolerable de $28 por persona. La pérdida de poder adquisitivo del sol peruano, del cual hasta el nombre ha desaparecido, expresa el estado de una economía cada vez menos productiva, cada vez más centralista y cada vez más injusta. Con la agricultura abandonada y las fábricas paralizadas, la economía peruana ha retrocedido 20 años en su nivel de producción. Más aún, para los próximos meses se anuncian mayores problemas en la cosecha agrícola, ocasionados últimamente por la falta de crédito en el abastecimiento de pescado congelado y enlatado y por los problemas laborales y comerciales ocurridos. Estos síntomas son producto de una larga historia de injusticia y anuncio al país que sus efectos se sentirán todavía con fuerza durante algún tiempo, pero de ellos se desprende una gran verdad. Es más tarde en nuestra historia de lo que suponemos, es más grave la crisis de lo que creemos, y eso nos impone a todos el camino audaz de una revolución por la independencia, el desarrollo y la justicia social. Porque a los síntomas económicos
se une la corrupción, gangrena de conciencias e instituciones, y en muchos casos el uso y el abuso prepotente del poder en todos sus niveles. Surge entonces en unos la incredulidad y se preguntan otros, ¿para qué sirve esta democracia? Pero se afirma en los demás la impaciencia y asoma entonces la subversión como respuesta equivocada y dogmática, pero siempre como el afán de dar la razón al que tiene las armas. Como si la fuerza fuera el sustento duradero de la justicia y como si la auténtica democracia pudiera ser sustituida por la imposición de una minoría que se atribuye el sentido de la historia, usurpándola a las mayorías populares. Ante esta realidad, algunos solo ven escombros y ruina. Ante todo esto, algunos huyen, llevando en sus alforjas el sudor y el trabajo de nuestro país. Otros esperan atemorizados. Pero yo debo destacar el voto del 14 de abril como un voto de esperanza, como un mandato de afirmación y como la muestra de fe de un pueblo que casi todo lo ha perdido, pero no ha perdido la esperanza en el futuro y a pesar de los malos gobiernos no se rinde al infortunio. Cabe preguntarse entonces, señores jefes de Estado, señores representantes, ¿por qué y para qué votó el pueblo del Perú? Votó en primer lugar para afirmar la democracia como convivencia pacífica, como sustento de las libertades fundamentales de opinión, de expresión y de agrupación. Votó para afirmar que solo el pueblo puede elegir a sus conductores y sancionar sus errores. Y al hablar de la democracia como derecho de elección, quisiera, señores, rendir mi profundo homenaje al doctor Domingo García Rada. Él, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, garantizó un limpio proceso. Él, víctima de un criminal atentado, es ahora un símbolo de la democracia representativa. Pero también quisiera en este punto referirme a mi antecesor. Mucho podrá separarnos en la ideología y en la acción, pero los peruanos, y entre ellos los apristas, debemos reconocer su ejemplar respeto por la democracia representativa. Él, adversario muchas veces del aprismo, ha cumplido con entregar cívicamente el poder, y en este caso a un aprista, para abrir así las puertas a una concepción más profunda de la democracia, para abrir el paso a la democracia social. Porque el pueblo postergado votó para que la democracia sea también económica y social, para hacer que la injusta diferencia que separa a los grupos y las personas por la distribución del ingreso abra paso a una sociedad igualitaria, para hacer que la democracia sea no solo de quienes tienen ingresos y privilegios, sino también de quienes hasta ahora nada han tenido, para hacernos comprender que la democracia no puede ser convivencia con la miseria y que en nombre de ella una ciudad, Lima, o una región, la costa, no deben dominar al conjunto silencioso que es nuestra mayoría histórica. El pueblo, señores, votó en segundo lugar para afirmar la autonomía histórica de nuestra nacionalidad. Uncidos al vaivén de otros intereses, hemos sido satelizados en nuestra economía, y como la economía sustenta lo social, hemos sido deformados en nuestra historia. El pueblo ha votado por la emancipación económica, ajena a todo imperialismo, y ahora tiene por fin un gobierno independiente que pondrá en marcha la gran promesa incumplida del Perú. Pero el pueblo, señores, en tercer lugar, ha votado por la justicia. Las comunidades campesinas, los pueblos jóvenes, los obreros, las clases medias, han dado su voto para hacer posible un esfuerzo que nos emancipe de la miseria. El Perú no está condenado a la pobreza. Declaro que ella se nos ha impuesto desde fuera y desde Lima, y que deformados en largos decenios, vemos hoy nuestra escasa riqueza en manos de algunos y a la inmensa mayoría sometida a la miseria.
Distribuir mejor la escasa riqueza, pero hacerla realmente productiva, es el mandato del próximo gobierno y pido la ayuda de todos ustedes para cumplirlo. Pero el pueblo ha votado también por el orden, por la democracia como principio de autoridad, ha votado contra el caos y por el cumplimiento del deber, ha votado contra la corrupción y el abuso y quiere tener un gobierno fuerte que afirme su seguridad. En suma, el pueblo ha votado por un nuevo estilo ético de gobierno, por un cambio histórico y moral en la conducción, un gobierno sustentado en decir la verdad y no temerle a ella por impopular que aparezca, porque el pueblo ha aprendido una lección. El inmediatismo de las promesas es demagogia. En medio de la crisis, el país no confía en los que prometen más y de inmediato, sino que conociendo las dificultades, quiere abrir con su esfuerzo un capítulo histórico diferente. Por eso, quiere un gobierno para el cual el poder no sea abuso y soberbia, tampoco usufructo o botín. Un gobierno cuyos encargados sepan que al Estado no se llega a pedir, sino a dar, que el cargo de funcionario público no se canjea por un sueldo de miles de dólares y que se es servidor público para servir con la mística con la que otros han dado la vida por sus ideas y por la patria a lo largo de la historia. Servidor público es el que sirve al Estado y no el que se sirve de él. Y para que esta definición sea más cierta, pongo en manos del Congreso un proyecto de ley para el que espero aprobación, por la que todo servidor público de cualquier nivel o ministerio que cometa delito económico o abuso de autoridad no tenga la misma sanción que el delincuente común, sino que tenga por su condición doble pena. Una, la del que hurta, pero otra doble en castigo por el agravante de la traición a la confianza que el pueblo le dio. El pueblo votó por un estilo ético de identificación con las mayorías. No quiere el frío aislamiento de oficinas y palacios. Quiere un gobierno que tienda la mano al pueblo, que pueda escucharlo y cuando como gobierno cometa un error no tenga temor a rectificarse, pero que en contraparte pueda pedir al pueblo un esfuerzo histórico y alcance a ser comprendido. Y porque para gobernar es preciso dar ejemplo, si pedimos sacrificio, debemos renunciar a algunos privilegios. Hace poco fue aprobada una ley que eleva el sueldo presidencial hasta el doble del salario de un senador. Creo, señores, que suficiente pago para mi vida y mis ilusiones es ser presidente en este momento de crisis y poder hacer algo por mi pueblo. Cuando hay peruanos que por trabajar apenas cobran 400,000 soles, los gobernantes deben ser austeros, especialmente con el dinero público. Permítaseme entregar este proyecto reduciendo el sueldo presidencial a un nivel más acorde a la situación y para que ese dinero vaya a quienes más lo necesitan en verdad. En suma, queremos un gobierno de solidaridad, ni centralista ni excluyente, es decir, un gobierno que no sea propiedad privada de los poderosos de dentro o de fuera y deje de ser instrumento de algunos para ser el gobierno de todos. Pero como el estilo ético no corresponde solo a los propósitos, sino al mundo diario de la acción, nos proponemos por eso iniciar una campaña de moralización, de lucha contra la corrupción, el soborno y el abuso, desterrando también el narcotráfico y en tal sentido hacer que en el futuro la vida moral en el Perú sea diferente. Política de borrón y cuenta nueva es política de complicidad, es política que aleja del pueblo. Ajenos al acomodo y a la entrega, pedimos al soberano Congreso convocar y aperturar las causas necesarias que sancionando inmoralidades anteriores
marquen una línea divisoria entre los que prefieren olvidar porque no sufrieron y los que deben sancionar porque actúan en nombre de los que sufren. Compras de barcos inútiles a precios 3 veces superiores a los reales, exoneraciones tributarias concedidas que solo beneficiaron grandes intereses, mercados adquiridos en el exterior para quedar sin uso, contratos de obras eléctricas ofrecidas por decenas de millones de dólares y que al final resultan costando cientos de millones, construcciones subastadas a firmas extranjeras con precios abultados, una seguridad social multiplicada en burocracia, dispendiosa y defraudadora del modesto aporte de millones de peruanos que debe ser de inmediato declarada en reorganización. Todo esto y otras cosas debe ser efectivamente investigado y por primera vez sancionado para que ello sirva de lección dura pero necesaria para nuestra propia historia. Así, pueblo del Perú, si de la noche a la mañana los alimentos no crecerán en nuestra tierra, ni los sueldos aumentarán tanto como nosotros quisiéramos, a pesar de eso, un gobierno popular comenzará afirmando la moralidad nacional, y esta deberá ser cautelada por instituciones policiales que recuperen la credibilidad del país, pero en cuyo seno actualmente se han infiltrado elementos perniciosos ante cuya inacción ociosa o cómplice prosperan la corrupción y el abuso en el país. Para que las instituciones policiales recuperen la plena confianza del pueblo, depuren sus cuadros y ganen en orden y eficacia, entrego al Congreso un proyecto de ley cuya aprobación solicito, facultando al Poder Ejecutivo para proceder en 60 días a la reorganización de las fuerzas policiales de nuestra patria. Este es el sentido, señores, del voto recibido: una democracia social y un gobierno moral, y a su cumplimiento nos obligan múltiples razones. Primero, la historia de las multitudes de nuestra tierra, multitudes cuyo voto a veces se recaba, pero cuyas necesidades se olvidan. Ellas hablaron la vieja lengua, trabajaron el ayllu y fueron después forzadas a la mina y al corregimiento de la conquista. Ellas lucharon con Túpac Amaru, fueron las bases de Junín y Ayacucho, resistieron con Cáceres el brujo de los Andes, y en 1000 combates sociales posteriores alzaron sus voces y murieron. La trocha abierta por esas multitudes no será traicionada y el Estado se reencontrará con el pueblo. En segundo lugar, nos obliga al cumplimiento el ejemplo de los luchadores sociales, los conocidos y los anónimos, y el ejemplo de los héroes que en horas de adversidad y peligro como esta no se rindieron. Yo digo aquí que el ejemplo de Grau, de Bolognese, de Cáceres y de Quiñones nunca será traicionado. En tercer lugar, me obliga la historia del movimiento al que pertenezco. El APRA, con sus 60 años, largos años de espera, suma de impaciencia, de esperanza, de muerte, suma expectativa de promesas e ilusiones cuyo esfuerzo yo no podré traicionar. Invoco con el nombre de Dios al Espíritu de Aya de la Torre para que alumbre nuestro camino y nos dé fuerzas. Él recogió el mensaje reformista de la juventud argentina de 1918. Él recogió los ecos revolucionarios de México, la inspiración bolivariana por la unión y la voz de nuestra raza sojuzgada. Él anunció la independencia económica ante el imperialismo, la integración de América Latina
como promesa de futuro que ahora nos congrega a 6 gobernantes del mismo pueblo. Él anunció la justicia social, pero no fue solo el pregonero, sino el actor de esa causa, y murió sin página oscura y en pobreza. Luchó en duras condiciones junto a las multitudes que siguieron con fe la bandera y la promesa de ser libres. Ellos, los muertos por la causa de la justicia, actores anónimos de las páginas más bellas, prisioneros y pacientes, ellos no serán olvidados, y con ellos el viejo conductor de tantas décadas. Y si él debió alguna vez ocupar el lugar que ahora ocupo, fuerza es que diga que su vida y su ejemplo están presentes aquí, y que sus propósitos, sumados a los de los hombres de buena fe, tienen en esta banda la insignia de un gobierno para todos, pero especialmente para los más pobres y los que más sufren en el Perú. A la crisis actual, carentes de un proyecto nacional, carentes de un liderazgo histórico y popular, hemos vivido adecuando nuestra economía a los grandes intereses del capitalismo internacional. Por eso, hemos sido sucesivamente país exportador de materias primas, luego país comprador de fábricas para una industria limeña ajena al país, y hoy somos solo un país deudor, abierto sin defensa al comercio de otras naciones y cada vez más pobre por ser menos productivo. Cuando a comienzos del siglo el imperialismo, entonces definido por Lenin y Hilferding, compraba materias primas, fuimos como otros países de América Latina, exportadores de productos primarios, y nos gobernaron los varones del algodón y del azúcar. Cuando después de la Segunda Guerra el capitalismo mundial tomó otra forma y se convirtió en el imperialismo de la industria transnacional, ellos, los grandes países, buscaban vender fábricas y tecnología, y por eso nosotros nos convertimos en un país ansioso de industrializarse, pero solo lo hicimos concentrando máquinas en Lima, en una industria de altos costos que daba poco trabajo al provinciano venido a la barriada y que nos enseñó además a consumir alimentos extranjeros, empobreciendo así cada vez más nuestra agricultura y nuestro campesinado. Pero en tercer lugar, después de 1970, y cuando el capitalismo mundial, al sentir el impacto de los nuevos precios petroleros, buscó defenderse vendiendo cada vez más productos para pagar la energía y cobrando implacablemente a sus deudores pobres, frente a este nuevo capitalismo, nosotros abrimos nuestras fronteras, compramos sus productos, destruyendo nuestra industria, y aceptamos la condición dramática de pagar la injusta deuda anterior a costa de subdesarrollo y hambre en nuestro pueblo. Pero ese camino de subordinación a la economía extranjera nos ha llevado al agotamiento de sus propias posibilidades. La crisis que hoy vivimos no es una crisis dentro de la dependencia, es la crisis de la dependencia misma, y solo puede tener una respuesta: la revolución democrática que nos haga más libres, más justos y más dueños del bienestar, y esa revolución, aquí proclamo, será la independencia real de nuestros intereses económicos. Nuestra historia económica concluye en una situación de profundas injusticias, y a estas injusticias se deben los problemas económicos que hoy sufrimos. Primero, hay una injusticia regional que separa Lima, la ciudad y la costa, del resto del Perú olvidado. En Lima está el 80% de la industria. En Lima, no en los pueblos jóvenes que siguen siendo provincianos, sino en la Lima de la riqueza y de las clases medias, está concentrado el Estado con sus servicios administrativos de educación y salud. Pero a las 4.000 comunidades campesinas del Perú no ha llegado todavía el Estado. Un rápido recuento del consumo eléctrico por persona, del número de médicos por habitante, de la inversión económica por puesto de trabajo, demuestra qué enorme distancia hay entre Lima, sus ciudades subsidiarias, y el resto del Perú provinciano, campesino y de los pueblos jóvenes. De seguir así las cosas, ¿para quién producirá Lima en el futuro si cada vez es más pobre el Perú? Lima seguirá tugurizándose de provincianos. Esta es pues la injusticia regional originada en la propia conquista, que arrancó el eje histórico del Perú de los Andes y lo trajo a Lima. Pero hay una segunda dimensión de la injusticia,
un divorcio económico de sectores. Cuando analizamos el funcionamiento económico del país, vemos que hay dos sectores claramente divididos. De un lado está la industria moderna, que muchas veces solo ensambla productos extranjeros, la administración del Estado en todos sus sentidos y los servicios que nuestras clases medias brindan. Ese es el sector moderno, donde está el 85% de la inversión del Perú y solo trabaja el 38% de los peruanos. Pero al otro lado de la economía está el sector marginado, la agricultura rural andina, con millones de comuneros y parcelarios, y ese otro grupo humano que algunos han llamado el sector informal urbano, compuesto por desempleados, subempleados, habitantes casi siempre de los pueblos jóvenes. En este sector marginado trabaja o supervive el 62% de la población, pero solo tiene el 15% de la inversión nacional. Cabe preguntarse, ¿para quién producirá la industria si las mayorías son cada vez más pobres? ¿Qué administrará el Estado si no hay producción en el país? Vengo a decir que no habrá salida real mientras el Estado sea solo para la industria y la administración. No habrá revolución profunda hasta que el Estado llegue al comunero y al desempleado. Déjenme aquí, señores, rendir un homenaje al vendedor ambulante, que es la expresión simbólica del Perú empobrecido. Vino huyendo de la miseria campesina de su provincia a buscar la tierra prometida y encontró solo la tuberculosis y la espera en medio de esa pobreza, mientras otros no lo comprenden, y es un héroe moderno. Podría entregarse a la delincuencia y al crimen, podría llevar su impaciencia hasta la subversión criminal, y aunque la sociedad no le da trabajo, quiere ganarse la vida dignamente, camina por las calles llevando su mercancía como expresión de un pueblo honesto que quiere trabajo en igualdad y en bienestar. Pero la injusticia en el Perú no es solo entre regiones y entre los sectores del funcionamiento económico, es también una profunda injusticia social. He hablado de una pirámide simbólica en cuya cúspide el 2% de la población obtiene los mayores ingresos mediante sus empresas monopólicas y gracias a la propiedad de los medios productivos. Muchas veces esa riqueza hecha con el esfuerzo del Perú se ha logrado gracias al hambre de los peruanos, y lo que es peor, ha ido a engrosar cuentas bancarias en el extranjero, dejando al Perú sin recursos. Anuncio que en adelante las remesas de utilidades, muchas veces excesivas e injustas, serán revisadas y limitadas por el Estado. Pero he dicho también que el Estado peruano, para garantizar un modelo de dominación y para cautelar la riqueza de ese 2%, se ha convertido también en un instrumento de injusta concentración del ingreso, en una especie de colchón burocrático, defensivo de los más poderosos, y así se ha ido haciendo improductivo y centralista. Ha dado puestos de trabajo, pero más de los necesarios, a veces para pagar clientela electoral, y en otros casos para crear núcleos de riqueza burocrática. Yo he mencionado el caso de una empresa pública en la cual apenas 11.000 empleados ganan más de 2 billones de soles, es decir, más de lo que ganan 175.000 maestros y más de 50 veces lo que se destina a la Corporación de Ayacucho. Debo señalar que las empresas e instituciones públicas en las que se comprueben esos excesos serán de inmediato reorganizadas. Pero en ese camino, el Estado ha ido endeudándose y endeudando al Perú, y casi toda la deuda del Perú está en el 30% superior urbano, industrial y administrativo del país. Pero abajo hay un 70% marginal, agrícola y campesino, desempleado y ambulante, provinciano y de pueblos jóvenes. Para el heredero del Ayllu, para el ser humano de Uchurajay, de Huaychao, de Jazana Grande y de otras 4.000 comunidades, villorrios y parcelas
no hay estabilidad laboral, ni salario, ni agua, ni luz, ni salud. El Estado hasta ahora no es de él, porque hasta hoy el Estado enriqueció a muy pocos y alcanzó a otros con escasos recursos en empleo, salud y servicios, pero fue ajeno a ese 70% del que yo pienso depende el futuro de la historia nacional. Debemos dar solución al conflicto social que enfrenta de un lado a quienes son dueños de los medios productivos, más sus grupos subsidiarios públicos o privados, y de otro lado a los desheredados que son la inmensa mayoría. Declaro, y este es mi compromiso, que desde hoy el Estado es de todos los peruanos y que si nadie ha hablado por los comuneros y los desempleados, desde hoy el Estado hablará en nombre de ellos por el bien y la justicia de nuestra historia. O la necesidad de comprar más productos extranjeros para que esa industria los ensamble, o lo que es peor, una mayor inflación al distribuir arriba de la pirámide algo más de ingresos en sueldos o utilidades sin haber producido en la base alimentos que puedan comprarse con esos sueldos. Ese no es entonces el camino. Necesitamos una reactivación productiva y social que está más allá de la economía centralista y moderna. No niego que nuestra industria necesita defensa, pero digo también que requiere orientarse a la provincia y a la agricultura. No niego que el empleado público ha visto mermados sus ingresos, pero digo que la administración pública debe descentralizarse y hacerse productiva para no ser una pesada carga sobre el país. Lo que vengo a afirmar es algo diferente. Lo que el Perú necesita es una revolución democrática, una reestructuración histórica que reactive lo profundo, que desamordace las fuerzas sociales hasta hoy ignoradas. Propongo impulsar la agricultura donde millones de peruanos viven como hace siglos, para que esas tierras abandonadas, sin semillas, sin fertilizantes, sin tractores, tierras que se cultivan solo una vez cada 8 años, produzcan los alimentos que ahora compramos en el extranjero. Esa será la reactivación social productiva. Propongo en segundo lugar que los cientos de miles de brazos desempleados y subempleados de los pueblos jóvenes tengan algún acceso al ingreso o al empleo. Esa será la reactivación social del consumo. Y cuando vinculemos en las bases de la sociedad, en las bases de la pirámide social, la producción de la agricultura con el consumo de los que ahora no pueden comer por falta de empleo, un Perú diferente se echará a andar y será entonces el mercado nacional al cual puedan llegar los productos de la industria limeña que poco a poco ahora se apaga por falta de compradores. Y entonces la administración pública, la mayor parte de la cual está en Lima y que ahora aparece administrando un país improductivo, tendrá explicación histórica en un país reactivado desde sus mismas bases. Concluyendo, no ignoro a los industriales, ni a los obreros, ni a los empleados, ni a los profesionales. Fiel a la ideología de mi partido, creo por el contrario que las clases medias, empleadas, pequeñas y medianas propietarias, tienen una gran responsabilidad en la transformación. Los invoco a comprender que el Estado ha sido hasta hoy de unos pocos, pero sus servicios también de nosotros. Les hablo de los que están más allá del Estado, pero de los que depende nuestro propio futuro. Y les digo a quienes son más cercanos a la conciencia que se requiere un esfuerzo supremo para el cambio, que las dificultades de 150 años no se solucionarán en pocos meses, pero que si no nos decidimos por el cambio, la situación en pocos meses o años será 1000 veces peor, con más violencia, con más recesión e inflación, con más desempleo. Por eso vengo ante el Congreso a ratificar lo que dije en mi campaña. Requerimos un nuevo Estado nacionalista, democrático y popular. Un Estado nacionalista para defender la soberanía económica del país y nuestra industria y producción de la competencia desleal de las mercancías extranjeras y para dejar de ser un mercado abierto al exterior. Un Estado nacionalista para defender la riqueza de nuestro país, terminando con las exoneraciones tributarias que, como en el caso petrolero, han afectado severamente nuestra economía. Entrego al soberano Congreso el proyecto de ley por el cual proponemos la derogatoria de la Ley 23-23-1,
que estableció el privilegio de las exoneraciones petroleras, dejando en claro que convocamos y requerimos del capital extranjero para tratar con él en condiciones concretas y de beneficio mutuo, pero para mantenerlos como un país digno y libre en el futuro. Para cumplir los fines de ese nuevo Estado, creo que la educación será un instrumento fundamental. Debemos afirmar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la concepción solidaria y fraterna de ser todos por igual parte del mismo colectivo histórico. Debemos afirmar en ellos una perspectiva crítica y de creación, pero a la vez hacer que la educación sea vehículo descentralizador, vinculándola a las regiones y capacitación técnica para la producción. Ante esos objetivos, la presencia del maestro deviene indispensable. Quiero por eso recordar al profesor, especialmente al provinciano, que bajo un escaso salario cumple su apostolado, y decirle que en el camino de la transformación que propongo será actor, protagonista y podrá aspirar a la dignificación progresiva de su misión y condición vital. En segundo lugar, si concebimos un Estado nacionalista, requerimos un Estado democrático, que lo sea no solo por su origen electivo y por su respeto a la libertad de opinión y expresión, sino también por su papel de árbitro de la justicia, pero fundamentalmente por su nueva estructura organizativa. He referido que como producto de la historia, el Estado se limita a asistir al 30% superior de la población en la ciudad, la administración y la industria. Pensamos que el Estado debe ser el ejemplo mismo de la democracia, descentralizando su propia organización, llegando hasta la comunidad y el villorrio, hasta las esteras sin luz del pueblo joven. Un rápido examen del aparato estatal demuestra cómo, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que en todos sus sectores cuenta con 28.000 empleados, tiene más del 50% de su burocracia en Lima, donde no está ni la agricultura ni el campesinado. Lo mismo ocurre con la banca promocional del Estado, agraria, minera y de vivienda. El Estado necesita descentralizarse y además dar cabida en los directorios de sus bancos y empresas a quienes representan a las fuerzas productivas. Así, he instruido a los presidentes de la banca del Estado para incluir en sus directorios representantes de las comunidades industriales, de las confederaciones agrarias y de las ligas sindicales. Algunos me han dicho, ¿por qué hacerlo si no son apristas? Y yo he respondido, mejor, porque ahí está la prueba de que soy el presidente de todos los peruanos. Entrego por eso al Congreso el proyecto de ley de descentralización y microrregionalización que llevará el Estado y sus servicios a todos los rincones del país, del Perú. Para explicar debidamente a qué llamamos gobierno democrático, permítaseme usar como ejemplo el tema de la salud de los peruanos. La situación de la salud en el Perú es el reflejo de las diferencias de niveles sociales y culturales de nuestros distintos grupos. 1 de cada 2 muertes es la de un niño menor de 5 años por enfermedades que pudieron evitarse mediante programas de saneamiento e inmunización. De cada 1000 niños que nacen, 127 mueren antes de cumplir 1 año, mientras en el resto de América Latina el promedio es de 73. Pero el promedio nacional de 127 oculta también la injusticia del centralismo limeño, porque de cada 1000 niños nacidos en Lima, mueren 57 antes de cumplir 1 año, pero en Huancavelica mueren 275. En otras palabras, cada 4 minutos muere en el Perú un niño menor de 2 años, y casi la mitad de ellos
muere sin haber tenido la oportunidad de ingresar a un centro de atención médica. En nuestra patria, 1 de cada 2 habitantes no tiene agua potable, pero en el medio campesino solo 1 de cada 7 tiene ese recurso y solo 1 de 143 tiene un sistema sanitario. La mitad de los niños en edad preescolar están desnutridos. 7 de cada 10 mujeres embarazadas o lactantes sufren de anemia nutricional. ¿Es esto acaso la democracia en la que todos pensamos? Sin embargo, en la actualidad, los recursos y el dinero destinados a la salud solo sirven para consolidar esas diferencias y además se usan de manera ineficiente. Nuestra administración de salud es centralista y burocrática. El 40% del presupuesto del Ministerio de Salud se usa en el nivel central y el 71% de sus gastos corrientes corresponde a remuneraciones y pensiones. En Lima hay 8 veces más camas por población que en Cajamarca. En Lima hay 54 veces más médicos por población que en Apurímac. Así, nuestro Estado es centralista y excluyente en la actualidad. Los recursos financieros y humanos se destinan a establecimientos de la mayor complejidad, pero no hay actividad preventiva o promocional para la causa de la mayoría de las muertes. Nuestro país, en vez de grandes hospitales que muchas veces se han hecho con precios inflados, necesita obras sanitarias, vacunaciones y mejor alimentación. Democratización de la salud es la adecuación de los recursos a los grupos de mayor riesgo y urgencia actual, a la nutrición materno-infantil, a la alimentación complementaria. Democratización de la salud es hacer que el pueblo participe en la identificación de los problemas, en sus prioridades y en sus soluciones, y no sea solo un recipiendario pasivo de servicios escasos. Democratización es descentralizar los servicios de salud y hacer que el uso de los medicamentos, hasta hoy monopolizado en su comercio y desordenado en su empleo, tenga la presencia del Estado y se afirme así para el pueblo los medicamentos esenciales en los que no debe haber especulación, porque en la muerte en el Perú no debe ser motivo de riqueza para nadie. Queremos así, en conclusión, que la salud vaya al pueblo y preferentemente al pueblo más necesitado. Con el mismo sentido, democratizar la vivienda es apoyar la iniciativa privada para la construcción, pero también hacer que el Estado llegue con su crédito al hombre pobre que autoconstruye su casa. Hacer que el Estado no solo apoye lo que con léxico medieval llamamos material noble, sino que reconozca como noble también el esfuerzo del adobe y la madera. Hacer que el Estado no construya para un sector social únicamente, sino que llegue hasta la estera, que no tiene ni obras sanitarias ni energía, pero en la cual nuestra población comprueba su esfuerzo trabajando. En otro ámbito, la democratización también debe ser lo del trabajo como derecho del ciudadano. Derecho al pan nuestro, derecho a la dignidad. Y en esta situación de tanto desempleo, el Estado debe ser fuente no de puestos burocráticos o improductivos, sino generador masivo de trabajo para quien no lo tiene. Y debe hacerlo tanto directamente como apoyando a la pequeña industria, que es la que más empleo concentra, pero a la cual el crédito y la ayuda del Estado nunca han llegado. La democratización debe darse también en la aplicación de la justicia. De 22.000 presos, solo 7.000 cumplen condena. Los 15.000 restantes son solo inculpados, muchas veces sospechosos que sin dinero para defensa o abogados ven truncada su vida por un delito menor. Yo espero que el futuro ministro de Justicia coordine con el Poder Judicial y que éste a su vez imponga mayor celeridad a los procesos, porque la lentitud burocrática no debe ser pretexto para mutilar la vida de un ciudadano. Y pido además a la Suprema Instancia de la Justicia lo que es solo un clamor de todos los ciudadanos. Han de ser los jueces los más ejemplarmente honestos y sus secretarios y escribanos han de ser por siempre ajenos a la tentación del soborno y la coima.
Estoy seguro que el Poder Judicial, por sí mismo, instruirá a los medios por los que sumarse a la campaña nacional de moralización, desprendiéndose y sancionando a quienes desde dentro atentan contra su prestigio. Y anuncio que a la vista de la mucha lentitud por la que inculpados por primera vez y por delitos menores llenan las cárceles, a la vista de mujeres sentenciadas que cumplen su condena, algunas de ellas hasta con 8 hijos en una estrecha celda, anuncio nuestro propósito de hacer que las sentencias no se extiendan a los niños. Anuncio nuestra voluntad para despenalizar los delitos menores por los que quien comete a veces una falta, tras su paso de largo tiempo en la cárcel, queda marcado y educado por siempre como delincuente. Y pido para ello vuestra voluntad como legisladores. Fiel al propósito de hacer democrática la justicia, anuncio que, acogiéndome a las atribuciones presidenciales, concederé un amplio indulto que restituya a muchísimos peruanos a la vida digna de la nación. Pero anuncio también, en contrapartida, que la campaña de moralización deberá poner en prisión a quienes, cuando funcionarios, usaron de su cargo para adueñarse de los dineros del pueblo, porque en adelante el enriquecimiento ilícito y el soborno serán delitos mayores en el Perú. Gobierno democrático es en suma el que democratiza el arte y la cultura, recogiendo la creación artística de los pueblos y llevando hasta ellos las formas musicales, pictóricas y poéticas que no serán ya ejercicio de desigualdad ni privilegio de una élite. Gobierno democrático será el de la participación de las organizaciones populares de base como apoyo a la acción del Estado. Los comedores cooperativos de las madres en los pueblos jóvenes, que compran y cocinan en conjunto para mejorar los precios y la ración, los comedores cooperativos del pueblo son un gran ejemplo de la capacidad cooperativa y solidaria del pueblo. A ella debemos apelar para que las federaciones de clubes de madres, vendedores ambulantes y pobladores puedan ser ellos mismos sujeto y apoyo del bienestar. Esto además porque el gobierno no se presenta ante el pueblo en esta crisis a prometer lo que después no pueda cumplir, sino que puede y exige al pueblo organizarse para utilizar de manera más racional los escasos recursos con los que en esta situación nos dejan. Como alguien antes ya lo hizo, diré que no vengo a decir lo que haré por mi pueblo, sino a preguntarle a mi pueblo qué hará él por su gobierno, por su destino, por su justicia y por su libertad. Esa es, pues, la concepción de un Estado nacionalista, democrático y popular que ofrecí en la campaña y que ahora ratifico desde esta alta tribuna. Esa es, pues, la concepción de un nuevo Estado identificado a las mayorías nacionales, y convoco a todos los peruanos al esfuerzo para construirlo. Esta no es la hora de un partido político solo, esta es la hora de la peruanidad en su conjunto. Puestos en la encrucijada de la crisis, la violencia y la muerte, reclamo de todos los peruanos un esfuerzo decisorio para ponernos en pie y marchar. Convoco a todos los sectores sociales, a los que hasta hoy han temido, para que comprendan las restricciones que impone la solidaridad, y a los que nada tienen, ni siquiera empleo, para que recuperen la esperanza. Los convoco a trabajar a todos para pasar de ser un Estado especulativo a ser un Estado productivo, pero productivo no solo de bienes materiales, sino de fe, de justicia y de futuro. Y en este punto quisiera ratificar que este gobierno ha de ser un gobierno de todos los peruanos. Convoco y solicito a todos los partidos políticos a encontrar entre sí no la discrepancia personal o la rivalidad, sino a sumar coincidencias en los temas de la crisis
cuya gravedad exige no una respuesta partidaria, sino una decisión nacional. Ajenos al odio o a la venganza, decimos otra vez que tenemos por enemigos solo a la miseria, a la injusticia y al dolor del pueblo peruano. Pero el Estado Popular debe dar respuesta a los más inmediatos y graves problemas que sufre el país: a la deuda externa, a la inflación, a la recesión, a la subversión, al desorden y a la inmoralidad. El primer y gran tema es el de la deuda externa. Ella expresa, en nuestro concepto, la relación entre los pobres y los ricos de la tierra. Es producto del intercambio desigual de nuestras materias primas y los productos industriales de los pueblos más ricos. Es producto también de la sobrevaluación del dólar como moneda en relación a otras monedas. Se ha agravado por el alza arbitraria e injusta de los intereses que multiplican la deuda, y lo que es peor, se agudiza por el proteccionismo de las naciones que ahora se niegan a comprar nuestras materias primas. De nuestro lado, hay que aceptar que esa deuda ha sido en muchos casos usada de manera irresponsable para inversiones no reproductivas y casi exclusivamente para el 30% superior de nuestra población, enriqueciendo a muy pocos y favoreciendo con importaciones extranjeras a otros, o permitiendo al Estado ampliar su administración improductiva. Esa es la parte de responsabilidad que nos toca en la continuidad de lo que es el Perú. Y debemos asumir esa responsabilidad, porque si de un lado debemos denunciar los injustos orígenes de la deuda, debemos aceptar también que como pueblo no hemos tenido la fuerza o el coraje suficiente para cambiar antes el sentido de nuestra historia. No hemos logrado concretar nuestra unión para un proyecto nacional y nos han dominado muchas veces intereses subalternos apoyados desde el exterior. Por eso, a los organismos de control financiero internacional que ahora intentan regimentar nuestra economía a fuerza de condiciones, hablando de austeridad, de reducción de gastos, nosotros les decimos: ustedes fueron cómplices en el dispendio y el uso improductivo de esos recursos. Fueron cómplices en el decenio pasado en la inyección de créditos improductivos cuando así convenía a la banca internacional. Y en esos años no usaban la teoría de la austeridad del Estado. Por el contrario, en alianza irresponsable, alentaron el centralismo improductivo. Por eso, el Perú debe ahora 14.000 millones de dólares y en este año de 1985 debería pagar 3.700 millones, mientras sus exportaciones solo alcanzan a 3.000. Esa es la situación que recibimos. Yo quiero, con el permiso del Congreso y nuestros ilustres visitantes, enunciar algunos conceptos esenciales sobre este tema trascendental. Primero, queremos pagar nuestra deuda porque somos honestos y, aunque conocedores de la injusticia de su origen, asumimos nuestra responsabilidad de pueblo que se pone en pie también para reconocer sus propios errores. Segundo, afirmamos que la solución histórica y definitoria de este problema está en el trato político que deberá hacer América Latina unida. América Latina, cuyas partes nacionales han corrido igual suerte y hoy sufren similar destino. América Latina, que unida podrá lograr que los países ricos reconozcan su cuota de culpa en esta crisis y reconozcan su deber de asumir menores intereses, mayores plazos y la defensa de los precios de nuestras exportaciones. Pienso que de la crisis de la deuda que ensombrece nuestras economías nacerá la unión trascendental e histórica, y que en las bases de América Latina integrada estará el gran escenario del siglo venidero para la democracia y el socialismo. Por ello, afirmamos nuestra participación y apoyo al consenso de Cartagena como un paso decisivo para esa acción de unión. Pero es preciso definir también y a la vez que el conflicto de la deuda expresa la contradicción de los ricos y los pobres del mundo. Es un conflicto entre el sur pobre, del que forma parte nuestra América, y el norte industrial, imperialista y financiero. No es, como algunos han creído, un conflicto entre el este y el oeste.
no es un conflicto bipolar de las dos hegemonías, es, como dije, el antagonismo de nuestra dependencia, porque nos endeudamos comprando productos de los países más ricos, nos endeudamos para pagar deudas anteriores o para iniciar obras no reproductivas, y ahora se nos exige un pago muy difícil y en estas condiciones imposibles. Pero es un conflicto entre el norte y el sur, y no un tema que enfrente el este y el oeste, y por ello la respuesta debe nacer de la propia América Latina, sin el consejo de quienes hablan desde fuera de ella y no comparten sus problemas. La legitimidad histórica y la fuerza de nuestra respuesta ante la deuda depende de que nazca como una decisión de nosotros mismos.